Si verdaderamente somos para Dios, entonces nos preocuparemos por los intereses de Dios, por la voluntad de Dios y por el deseo de Dios. Y su deseo es tener una expresión corporativa de sí mismo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy continuamos en el capítulo 49 de Génesis y el hermano Ley Bustillo se ha reunido nuevamente con nosotros para darnos sus comentarios de este mensaje. Saludos, hermano Ley. Gracias por invitarme. Este programa lleva una carga específica del Señor. En el mensaje de hoy veremos un cuadro hermoso de Jacob cuando juntó a sus hijos para bendecirlos. También se compartirá algo adicional sobre el significado espiritual del grupo de Dan, Gad, Aser y Neftali. Pero antes de escuchar el mensaje, ¿podría usted decirnos algo acerca de lo que ya ha sido compartido anteriormente con respecto a la bendición de Jacob a sus hijos? Aquí Jacob no está dando más exhortaciones. Tampoco está empleando su elocuencia ni su habilidad natural en el hablar. Al contrario, al proclamar las bendiciones a sus 12 hijos, Jacob está profetizando. Para profetizar con bendición, necesitamos alcanzar la etapa de la madurez en la vida divina. Este hablar rebosa, está llena de vida y de discernimiento, y revela la economía completa de Dios con su pueblo de manera asombrosa y exacta. Estoy llegando al punto que ya no aprecio ningún hablar con habilidad natural ni con elocuencia. Pero sí aprecio mucho el hablar de una persona que haya pasado décadas con el Señor en su palabra, que haya sido saturado con Cristo y así haya llegado a ser uno con el Señor para proclamarlo. Aquí, al final de Génesis, encontramos este hablar en Jacob. Y permítame testificar que esencialmente este también es el hablar que encontramos con el hermano Witness Lee en el Estudio Vida de Génesis. Muchas gracias, hermano Ley. Comencemos ahora con Witness Lee y este precioso Estudio Vida. Muy bien. Hoy veremos que la apostasía de Dan consistió en que él estableció un centro de división para alabar a Dios. Muchos usan la misma excusa para adorar a Dios. Ellos dicen: ¿qué hay de malo en hacer algo para adorar a Dios? ¿Acaso no es mejor establecer un centro de adoración que ir al cine o al casino? Pero, según la historia del Antiguo Testamento, a través de todas las generaciones, no hubo mayor pecado que el de Dan, y nada fue tan perjudicial para el camino del pueblo de Dios como lo que hizo Dan, al establecer un centro de adoración de manera divisiva. En los capítulos 12, 14, 15 y 16 de Deuteronomio, el Señor mencionó al menos 20 veces a los hijos de Israel que no deberían ofrecer sacrificios u holocaustos en cualquier lugar que vieran. Ustedes deben ir al lugar único que yo he escogido y donde he puesto mi nombre y donde está mi habitación. Deben ir a ese lugar único. No tienen ningún derecho de escoger otro sitio para hacer ofrendas a Dios. No tienen esa opción. Debe ser solamente el lugar que yo seleccione.
Este es el único centro que mantiene a mi pueblo en la unidad. Pero miren, cuando entraron a la buena tierra, el tabernáculo era la casa de Dios. Y en ese entonces el tabernáculo estaba en Silo. Estaba allí como el único centro donde se podía adorar a Dios y donde se mantenía la unidad del pueblo de Dios. Mientras estaba allí el tabernáculo, de repente Dan estableció otro centro para la adoración de Dios. Y esto causó la primera división entre los hijos de Israel. Ellos deberían ser uno, igualmente que todos los cristianos debemos ser uno. También después de que Salomón construyó el templo, en la siguiente generación, Jeroboam estableció un ídolo más firme en Dan para competir con el templo de Jerusalén. La apostasía significa ser distraído del camino correcto para seguir a Dios. La apostasía es adorar a Dios de una manera diabólica. La apostasía consiste en tomar un camino diabólico bajo el pretexto de adorar a Dios. Esto es la apostasía. Bueno, hermano Ley, esta palabra que acabamos de escuchar acerca de la apostasía de Dan es bastante seria. Pues se nos dijo que según la historia del Antiguo Testamento, lo más pecaminoso y perjudicial para el pueblo de Dios fue lo que hizo Dan al establecer un centro de adoración que causó división. Esta apostasía se mezcla con la competencia y la división. Entonces, ¿qué nos presenta este cuadro para nosotros, los creyentes neotestamentarios? Hay algo que puede aplicarse a nosotros, porque deja en evidencia el yo espiritual o religioso. El Señor mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 44, dijo: ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Lamentablemente, en el Nuevo Testamento y también en la historia de la Iglesia, vemos una exhibición abundante del interés egoísta, la gloria de sí mismo y la autoexaltación, con el pretexto de hacer una obra para Dios y para el reino de Dios. Cualquier persona que actúa en la esfera espiritual o religiosa motivada por su yo, entra en competencia con otros y lucha contra ellos para ganarse el prestigio y la preeminencia. Por consiguiente, esto lo llevará a la división. Y algunas veces, líderes religiosos fuertes y preeminentes se glorían en sí mismos. Parecen estar de acuerdo en dividirse los territorios. Dicen: yo edificaré este templo aquí, usted edifique por allá. Este será mi territorio y aquel será el tuyo. Pero hablando la verdad, pongámosle nombre a esto. Es una división. Siendo fiel al Señor, no puedo detener mi impresión de lo que Jacob implica en su hablar con respecto a Dan. Aquí hay una apostasía. O sea, lo que Dan inició llegó a ser un lugar de adoración a Dios de manera diabólica. Aquí hay una competencia y división. Pero ¿qué es lo que se encuentra en el centro de todo esto? En el centro está el yo, buscando su propia gloria mediante la promoción de sus intereses personales. Dan representa a aquellos que adoran a Dios y que usan las cosas de Dios para sí mismos. ¿Cuánto necesitamos que este asunto sea puesto en evidencia a la luz de la palabra de Dios? Que todos nosotros, estando bajo esta luz, nos arrepintamos y recibamos al Señor como el árbol de la vida y seamos uno con Él, para su interés y su gloria. Así usaremos nuestra energía para promover su verdad y su mover en esta generación. No hay duda, hermano Ley,
Estas son palabras fieles. Sin embargo, Dan no fue el único hijo de Jacob. Enseguida, tenemos a otro con una historia diferente. Miremos a Gad. Entonces, inspirado por Dios, Jacob colocó a Gad. Lean cómo Gad entró de una manera victoriosa. Y creo que el significado aquí es que este fue un recobro. Gad vino para recobrar la victoria perdida. La victoria de Judá, el león, se perdió por la apostasía de Dan, pero Gad la regresó y hasta fue mucho más avanzada. Gad no es solamente un cachorro de león. Él es la leona más elevada, la que produce cachorros. Y Dios se alegró mucho con esto. Y por eso Dios lo ensanchó. Leemos en Deuteronomio 33:20 que fue Dios el que ensanchó a Gad. Tanto en Génesis como en Deuteronomio, Dios fue el que lo ensanchó. El mejor punto de la vida de Gad no es que ganó la tierra al occidente del Jordán, sino que no se quedó allí para disfrutarla. Más bien, él siguió con las demás tribus para pelear la batalla y así ganar más de la tierra, de manera que todas las tribus pudiesen compartir de la misma tierra. Esto es lo que vemos en figuras en el Antiguo Testamento. La interpretación del Nuevo Testamento es esta. En todo lo que hagamos, debemos preocuparnos por los hermanos. En cualquier cosa que hagamos, debemos considerar a todos los miembros del cuerpo. Por muchos años no pude entender lo que Moisés dijo en Deuteronomio 33:21. Dice, y vino en la delantera del pueblo. La justicia de Jehová ejecutará, y sus juicios con Israel. Pero hablando la verdad, ahora sí lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Lean lo que dice al principio. Dice, Él se ha provisto de la parte primera, o sea, lo mejor de la tierra, al occidente del Jordán. Gad escogió esa parte para sí mismo. Sin embargo, él no permaneció allí para disfrutarla. Él vino en la delantera del pueblo. Esto quiere decir que acompañó a los príncipes, a los líderes de las demás tribus. Si leen en el libro de Números, verán que todos cruzaron el río Jordán y pelearon la batalla y ganaron el resto de la tierra, mas no para sí mismos, sino para todos los demás. Esto es el mover del cuerpo. Gad cuidó el cuerpo corporativamente y después se ocupó de sí mismo de una manera personal. En términos neotestamentarios, hoy podríamos decir que Gad estaba completamente consciente del cuerpo. La razón por que Gad tuvo éxito fue que él puso a un lado su propio disfrute. Él cuidó de todo el cuerpo. Esta es la justicia que Jehová ejecuta. El fracaso de Dan fue su individualismo y el éxito de Gad fue ser corporativo. Dan solo se interesaba por sí mismo, pero Gad se preocupaba por todas las tribus. Bueno, hermano Ley, aquí se nos presenta un verdadero contraste entre las experiencias de Dan y las de Gad. Por un lado, vemos que el fracaso profundo de Dan tomó lugar debido a su individualismo, pero Gad tomó un camino bastante diferente. ¿Qué tal si nos habla un poco más acerca de este contraste? El contraste es el siguiente: ser individual o ser corporativo. O sea, el punto de diferencia se encuentra en el interés y la preocupación por el cuerpo orgánico de Cristo. No lo entendamos erróneamente. Todos somos individuos distintos y como personas individuales es obvio que sí le importamos a Dios. Pero la meta de Dios no son individuos independientes y aislados. La meta de Dios es tener una expresión corporativa de sí mismo por medio de Cristo
con todos los creyentes en la unidad única del cuerpo de Cristo. En nuestros comentarios previos de Dan, recalcamos el asunto del interés propio y la gloria personal. El individualismo es un desarrollo del yo, que se manifiesta también cuando hacemos algo espiritual sin estar conscientes ni considerar la meta de Dios. No obstante, la meta de Dios es edificar el cuerpo de Cristo. Gad nos provee un gran contraste con Dan. Dan se preocupó por sí mismo. Sin embargo, Gad se preocupó por los hermanos, por el pueblo de Dios, por el testimonio corporativo de Dios. Si verdaderamente somos para Dios, entonces nos preocuparemos por los intereses de Dios, por la voluntad de Dios y por el deseo de Dios. Y su deseo es tener una expresión corporativa de sí mismo. Lo que quiero decir con esto, si verdaderamente nos interesamos por Dios y por Cristo, también nos interesaremos por el pueblo de Dios y por el cuerpo de Cristo. Pablo habló de esto en 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿de qué manera vivimos la vida cristiana? ¿Nos interesamos y preocupamos solo por nosotros mismos como individuos o por lo que Dios quiere por el cuerpo de Cristo? Por tanto, el contraste es el siguiente. Por un lado, el yo con sus intereses personales y egoístas, y por el otro lado, el cuerpo de Cristo, que cumple la intención, la meta y el propósito de Dios. Si verdaderamente vemos a Adán a la luz de Dios, nos volveremos a Cristo a fin de llegar a ser Gad para la gloria de Dios. Muchas gracias. Esto me recuerda que algunas veces, para ver bien lo positivo, necesitamos ver primero lo negativo. El Señor sigue este principio muchas veces al darnos la revelación divina en el Nuevo Testamento, y de seguro se aplica aquí en nuestra experiencia. Continuemos con Witness Lee para la conclusión del estudio vida de hoy. Following Gad, Asher's here. Después de Gad llega Aser. Asher begins in what way? ¿En qué manera comienza Aser? The exceeding blessing and the surpassing grace. Él empieza con la bendición excelente y la gracia abundante. Aser es bendecido más que todos los hijos de Jacob. La bendición que él recibió fue la bendición excelente por luchar y edificar. Él ciertamente obtuvo la mejor provisión, la provisión más rica, porque él tiene la abundante suministración del Espíritu para su andar cotidiano. Notaron que debido a que él moja en aceite su pie, esto está en Deuteronomio 33:24, lo cual significa estar lleno del Espíritu. En la tipología sabemos que el aceite siempre se refiere a Dios, el Espíritu. No tenemos solamente una gota de aceite, sino que tenemos tanto aceite que podemos meter hasta los pies. Hay suficiente aceite para mojar su pie en él. Luego, cuando estamos en esa situación, tenemos el descanso absoluto. Es un descanso absoluto y con paz, fortaleza, seguridad y abundancia. Ahora tenemos la necesidad de Neftalí. Neftalí era una sierva. Si leemos todo el Antiguo Testamento, veremos que la sierva es un animal hermoso. Es tan vivo, activo y bastante fuerte. Es capaz de brincar y saltar sobre la cima de los montes. Según el título del Salmo 22, es la sierva de la mañana, lo cual significa el Cristo resucitado.
La resurrección es sin duda una mañana. Cristo, en su resurrección, es la sierva de la mañana. Cualquiera que experimente a Cristo como el resucitado debe estar rebosando. Cuanto más experimentemos a Cristo como el resucitado, más tendremos que hablar. Ahora entendemos por qué Neftalí era una sierva. Es porque experimentó a Cristo y por eso estaba lleno de dichos hermosos. Ley, creo que esta última porción es realmente maravillosa. Tenemos dos cuadros hermosos en Aser y en Neftalí. Creo que todos estamos impresionados que no debemos tomar el camino de Dan, sino que necesitamos practicar la vida del cuerpo, como lo hizo Gad. Pero con respecto a Aser y a Neftalí, ¿cómo podemos experimentar las bendiciones de ellos? Obtenemos estas bendiciones al cuidar del cuerpo de Cristo. Si estamos todavía en Dan, no podemos experimentar a Aser ni a Neftalí. Pero si somos Gad y estamos cuidando del cuerpo, entonces tendremos la experiencia de Aser, la cual es la experiencia rica del Espíritu de Dios que nos satura, empapa y nos llena. Después tendremos la experiencia de Neftalí, a liberar las buenas nuevas en la vitalidad de la vida, en resurrección. Por un lado, entre más estemos en Gad, es decir, cuidando al pueblo de Dios, más tendremos al Espíritu y la liberación en resurrección. Por otro lado, entre más somos llenos del Espíritu y vivimos y andamos en la vida de resurrección, más tendremos cuidado del cuerpo de Cristo. Seremos más conscientes del cuerpo de Cristo y viviremos en el cuerpo, a través del cuerpo y por el cuerpo de Cristo. En conclusión, la lección en este mensaje es sencilla. Hay que salir de Dan para ser Gad, quien cuida del cuerpo de Cristo al ser llenos del Espíritu y vivir en la vida de resurrección, a fin de propagar las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, la revelación de Dios y su economía. Gloria al Señor, hermano Ley. Una vez más me quedo totalmente sorprendido al ver la vida del cuerpo claramente revelada en las páginas de Génesis, lo cual es el anhelo de todos aquellos que buscan a Dios. Muchísimas gracias por sus comentarios y esperamos tenerle nuevamente con nosotros muy pronto. Ha sido un gozo para mí estar aquí con ustedes. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Las reuniones en casa, por Witness Lee. Hay una manera única para tener el aumento de la iglesia y su edificación. Cuando vino el día de Pentecostés, la iglesia empezó con 120, que muy rápidamente en su primera prédica se le añadieron 3,000 más. Y luego, muy pronto después de eso, otros 5,000 creyentes se añadieron a este primer grupo. Pero, ¿cómo hicieron para que ellos permanecieran fieles? Para que no cayesen, para que siguieran avanzando. ¿Cómo se reunieron? ¿Cuál fue la primera manera cristiana de reunirse? En las primeras semanas ya eran como 8,120 al inicio de la iglesia. ¿Quién inventó la manera de reunirse? Porque ellos ya no se reunían ni como judíos ni como los romanos. Así que claro, la respuesta fue que el Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones. Y su invento fue las reuniones en casa. En el libro de este mismo título, Las reuniones en casa, Witness Lee examina las ventajas y el propósito de Dios al hacer que los creyentes tengan reuniones en sus propias casas. Las reuniones en casa por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.